Mi estimado alumno, bienvenido a este curso tan importante que es Formación y Desarrollo Integral 7, Daniel. En la sesión anterior vimos cómo el reino de Babilonia desaparece del mapa, ¿sí? Estaba escrito en la profecía, quizás pensaron que nunca iba a ocurrir, pero finalmente, y en manos de un joven inexperto como lo fue Belsasar, este imperio desapareció en manos de los medos y los persas. Ahora vamos a ingresar a un capítulo todavía en la sesión histórica del libro de Daniel, en el que veremos cómo Daniel enfrenta aún todavía una prueba mucho más fuerte. En el capítulo 6 de Daniel vamos a encontrar ya la parte final de la sesión histórica del libro de Daniel, porque es uno de los últimos relatos que se hacen de lo que ocurrió en este segundo periodo, en este segundo gobierno, en este pase que hubo de una potencia a otra, de la cabeza de oro a los pechos y los brazos de plata de esta imagen. Dios en su infinito amor había protegido a Daniel como para que él pudiera ver con sus ojos el cumplimiento de esta profecía. Naturalmente que Daniel estaba también muy preocupado en que se cumpla la profecía de los 70 años que pudiese permitirle al pueblo de Dios retornar a Jerusalén, porque lógicamente él era un patriota y él amaba su país, su tierra, su gente y el templo. Lo extrañaba, naturalmente. Así que Dios, en su infinito amor, le permite a él poder observar la entrada de este segundo gobierno, de esta segunda potencia que vendría a ser Medo-Persia. Ahora, leemos que según lo que anhelaba el nuevo gobernante, era unificar a la nación. Y le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, dice el capítulo 6, verso 1, que gobernasen en todo el reino. En este capítulo 6 vamos a encontrar que en su desarrollo Dios busca entronizar a sus fieles líderes dentro de un nuevo gobierno, con la finalidad, una vez más, de testificar acerca de su amor, usando hombres probos y fieles en su servicio. Al colocar 120 sátrapas, coloca sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero naturalmente, dice el verso 3, que en él había un espíritu superior. Recuérdense, Daniel ya era una persona entrada en años. Y algo que me gusta del gobierno de Darío es que no era torpe al tomar decisiones. Dije en la sesión anterior que se pensaba que Daniel ya era un anciano y que los ancianos ya deben ir a sus cuarteles de invierno. Pero a veces las empresas, las instituciones, pierden muchísimo cuando a una persona se la jubila y simplemente se le pide que vaya a su casa. Cuando esa persona, con todo el conocimiento acumulado y las energías que todavía le quedan, podría ser fuente de bendiciones para esa institución o para esa empresa. Y es que lo que sucede muchas veces es que no se aceptará el liderazgo ni el consejo de aquellas personas que saben un poco más. Y a veces la soberbia juvenil del líder hace que uno diga, no, yo quiero a alguien que me escuche, alguien que me respete, alguien que me haga caso, alguien que no me cuestione. Pero Darío era sabio, tampoco era un jovencito, era una persona mayor. Y entendió que ese adulto mayor llamado Daniel era una gran bendición para su gobierno. Por lo tanto,
él se convierte en superior a estos 3 gobernadores o presidentes o vicepresidentes, como le querramos llamar. Y naturalmente que esto suscita celos y envidia en las otras personas. Desgraciadamente celos y envidia porque la autoestima no está en su lugar, porque a veces hay vacíos existenciales que no se saben cómo llenar y que se quieren llenar con el cargo, con la responsabilidad, con la fama, con el poder. Así es que no estamos inmunes cuando llevamos a una responsabilidad, a un cargo, de que alguien busque, como se dice criollamente, acerrucharnos el piso. Y eso es lo que se observa en los versículos subsiguientes, porque lógicamente buscaban entre los versos 4 al 5 un complot. ¿Para qué? Para que Daniel pudiese caer. Y entonces se ponen a pensar, como no hay vicio, es un hombre probo, no hay ocasión, posiblemente lo podamos hacer caer tocando el tema de su ley. ¿Saben que esta es una astucia, una argucia que usa Satanás? Generalmente nos toca en la parte más sensible. Satanás fue echado del cielo porque no estuvo de acuerdo con la ley de Dios, porque odió la ley de Dios, porque no soportaba ver la ley de Dios, que simplemente es un trasunto de su carácter, es la expresión de su amor y de su cuidado. Así es que eso mismo lo ha trasladado sobre sus súbditos, y fue eso lo que ellos hicieron. Hemos visto que en este caso, él es amante y cuidadoso de su ley. Bueno, si es así, entonces usaremos ese recurso para hacerlo caer a él. Es natural que Daniel se dio cuenta de estas cosas. Era muy sabio, pero jamás le pidió al rey que echase de sí a los otros 2 compañeros. Él no pidió que los cambien. Él no hizo lo mismo, no cayó en ese sucio juego de criticar. Tú me criticas, yo te critico. Tú hablas mal de mí, yo hablo mal de ti. Un clavo saca otro clavo. No usó esa técnica inadecuada que tenemos los seres humanos para solucionar conflictos. No es una buena técnica de resolución de conflictos. Daniel simplemente permaneció inamovible en su comunión con Dios a pesar de las amenazas, porque cuando Daniel supo que lo que habían pedido ellos era un decreto promulgado por el mismo rey que hinchaba su orgullo natural, y ahí Darío cae en el juego, porque le dicen, en estos 30 días ningún personaje pueda pedirle a Dios u hombre fuera de ti, oh rey, ¿qué cosa? Que demande algún pedido personal. Y si alguien lo hace a persona o a Dios que tenga, sea echado en el foso de los leones. Así es que ahora mismo, por favor, confírmalo, ponle tu sello para que no pueda ser revocado y adelante. Darío pisó el palito. Su orgullo en ese momento no hizo ver las consecuencias y lo firmó. Daniel lo supo, pero él por 70 años había aprendido que Dios no falla. En segundo lugar, que Dios contesta de 3 maneras: con un sí, con un espera y con un no. Y que Dios es un Dios que camina con nosotros. Por lo tanto, Daniel continuó siendo fiel. Él ya tenía experiencia en eso, tenía un doctorado en caminar en la presencia de Dios, en la fidelidad a Dios, en la lealtad a Dios, y sabía que el precio muchas veces era un precio muy alto. Es así que él siguió haciendo lo que comúnmente era parte de su devenir como ser humano y como religioso y espiritual que era. Así es que se arrodillaba 3 veces al día
con sus ventanas dando hacia Jerusalén y agradecía a Dios como lo solía hacer antes. Como consecuencia de eso, es acusado, como lo hicieron aquellos pseudo amigos que de repente, posiblemente me pongo a pensar, fueron los mismos muchachos con los cuales ellos comieron en el palacio de Nabucodonosor cuando los juntaron y se dieron cuenta que esos 4 eran mucho más inteligentes que ellos porque no habían comido ni carne ni vino. Posiblemente también fueron los mismos que le echaron dato a Nabucodonosor cuando ya un poco más maduros decidieron no arrodillarse frente a la imagen de oro que había en la llanura de Dura. Y es muy posible que hayan sido ellos los mismos los que le trajeron el chisme a Darío y le dijeron, hay un personaje que no está cumpliendo con el edicto. Por lo tanto, este Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, oh rey, ni tampoco está acatando el edicto que tú firmaste. Cuando el rey oyó el asunto, se dio cuenta de que había caído en una trampa y le dolió terriblemente en el corazón. Ahora el rey mandó, trajeron a Daniel y por más que el rey se esforzó, le dijeron, rey, recuerda, es ley de Media y Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así que ni tú mismo puedes agarrar y decir, yo como lo he firmado, ahora lo voy a desacatar. No puedes hacerlo. Y entonces lo único que le queda al adolorido rey, que en su torpeza y fragilidad cayó en el juego de aquellos que alabaron torpemente su gobierno, de aquellos que fueron franela para lograr sus propios objetivos, porque en realidad no estaban preocupados en darle honra y gloria a Darío. No era eso. La gente que a veces está a tu lado es gente que lo único que quiere es sacarle provecho a tu responsabilidad y a tu cargo. Lo demás no les interesa. Y él, tristemente, se dio cuenta de eso demasiado tarde. Y le dice a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Saben? En aquellos días era una de las más refinadas formas de tortura y muerte tener en un foso a un grupo de animales salvajes, en este caso leones, que habían dejado de ser alimentados por días. Y esos animales entre sí ya estaban a punto de devorarse entre ellos por la cantidad de necesidad alimenticia, de carne que tenían. Así es que en esas condiciones fue arrojado Daniel al pozo. El rey no la pasó muy bien esa noche. No pudo dormir. Se acostó, ayunó, no quiso música, se le fue el sueño. Sus ojos anhelaban ver la luz de un nuevo día. Quería ver y encontrar a ese anciano noble, en cuyos ojos se reflejaban la fidelidad, la lealtad, el amor profundo a Dios. Una persona de la que emanaba como si fuera un perfume los principios, los valores. Él no los predicaba, él no los enseñaba, él los vivía. Y eso hacía llevadera un gobierno lleno de intrigas políticas como era el de Darío. Así es que cuando ya comenzó a clarear el día, me imagino que él tomó su capa y apresuradamente corrió rumbo al lugar en donde se encontraban las mazmorras y allí se acercó al pozo y entonces gritó, ¡Daniel! ¡Daniel! Yo me imagino su voz estaba triste. Posiblemente estaba entrecortada por las lágrimas, porque amaba a Daniel, lo quería. Y le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y se escucha la voz de Daniel, que le dice, oh rey, vive para siempre. Mi ángel
Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo no pedí que se haga ese decreto, no me lo comunicaron mis otros dos compañeros. Yo caí en una trampa. Y el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Dios una vez más fue honrado ante uno de los monarcas más grandes de la tierra. Darío conoció quién era el Dios de los israelitas, quién era ese Jehová de los ejércitos. Usó esta prueba. Recuérdate, cuando los hijos, los amigos de Daniel fueron echados a ese horno de fuego, posiblemente ellos pidieron, y la respuesta de Dios fue una espera, no fue un sí. Ellos pasaron por pruebas. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, posiblemente Daniel humanamente esperó que Dios actuase de otra manera, pero fue echado al foso de los leones. En otras palabras, Dios a veces permite que pases por pruebas, pero lo más hermoso es que Dios camina contigo en medio de esas pruebas, y eso da paz y seguridad, ¿cierto? Entonces, Dios liberó a sus amigos, Dios liberó a Daniel de sus enemigos, Dios protegió a Daniel en el foso de los leones, Dios intervino a través de su ángel y Dios honró su nombre a través de Daniel. Las consecuencias fueron terribles, porque una vez que el rey se dio cuenta de eso, dice el verso 24 que dio una orden, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, fueron echados en el foso de los leones, ellos, y no solamente ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué tremenda lección. El crimen no paga, y lo que a veces quería hacer el daño que nos hicieran a nosotros, en el nombre de Dios se transforma en bendiciones. Y Dios da un justo pago a su debido momento. Así es que no te preocupes. Si estás sufriendo un momento de dolor y de calamidad por una injusticia, Dios tiene su momento y su tiempo. Y Dios restaura a su tiempo. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, recuerda que la plataforma Patmos está para responder a tus preguntas.